¿Sabías que hubo una vez una alabanza tan poderosa que hizo temblar una prisión entera? La historia comienza con un hombre transformado. Su nombre era Pablo, antes conocido como Saulo, un perseguidor de cristianos que tuvo un encuentro radical con Jesús. Ahora, junto a su fiel compañero Silas, recorría ciudades anunciando el mensaje del Evangelio con una pasión que nadie podía apagar. En su segundo viaje misionero, guiados por el Espíritu, llegaron a Filipos, una importante ciudad romana en Macedonia. Allí no encontraron grandes templos ni multitudes esperándolos. Encontraron algo mejor en corazones necesitados. Una de las primeras convertidas fue Lidia, una mujer influyente que abrió las puertas de su casa para que el mensaje comenzara a expandirse. Todo parecía avanzar con fuerza hasta que apareció la oposición. Cada día, mientras Pablo y Silas caminaban por la ciudad, una joven esclava poseída por un espíritu de adivinación los seguía gritando: «Estos hombres son siervos del Dios Altísimo». Lo que parecía una declaración positiva escondía una intención oscura. Durante varios días, la escena se repitió hasta que Pablo, discerniendo lo que ocurría, se volvió y ordenó en el nombre de Jesús que el espíritu saliera de ella. Y en ese mismo instante, la joven fue liberada. Pero el milagro tuvo consecuencia. Los dueños de la esclava se dieron cuenta de que habían perdido su fuente de ganancias. Ya no podrían explotar sus supuestos poderes de adivinación. La liberación espiritual significó pérdidas económicas. Y entonces comenzó el verdadero conflicto. Movidos por la ira y la codicia, arrastraron a Pablo y Silas ante las autoridades de la ciudad. Los acusaron falsamente de alterar el orden y promover costumbres contrarias a Roma, sin juicio justo, sin defensa, sin compasión. La multitud se levantó contra ellos. Los magistrados ordenaron que los desnudaran y los azotaran públicamente. Cada golpe desgarraba su espalda, pero no su fe. Luego, ensangrentados y debilitados, fueron lanzados a la prisión más profunda, con los pies asegurados en el cepo. Oscuridad, dolor e injusticia. Parecía el final de la misión en Filipos. Pero lo que nadie sabía es que apenas estaba comenzando el milagro más impactante de la noche. La prisión estaba fría, oscura, húmeda. El olor era insoportable. Las cadenas apretaban sus tobillos. Las heridas ardían con cada movimiento. Humanamente, todo indicaba derrota. Pero alrededor de la medianoche, algo inesperado ocurrió. Mientras otros presos lloraban, maldecían o dormían resignados, Pablo y Silas comenzaron a hacer algo que nadie habría imaginado en esa situación. Empezaron a orar, y no solo a orar, comenzaron a cantar, no un canto débil ni temeroso. Cantaban himnos a Dios con convicción, con gratitud, con fe. Sus voces, quebradas por el dolor físico, se elevaban en la oscuridad como una declaración de confianza absoluta. Los demás presos escuchaban atentos. ¿Qué clase de hombres cantan después de ser azotados? ¿Qué tipo de fe puede sobrevivir a la injusticia? Aquella prisión se convirtió en un templo improvisado. Las paredes de piedra fueron testigos de una alabanza que no dependía de las circunstancias. Y entonces, de repente, un gran terremoto sacudió los cimientos de la cárcel. No fue un temblor cualquiera, fue tan violento que las puertas se abrieron de golpe y las cadenas de todos los presos se soltaron. No solo las de Pablo y Silas, sino las de todos. El carcelero despertó sobresaltado. Al ver las puertas abiertas, pensó lo peor. Sabía que, según la ley romana, si los prisioneros escapaban, él pagaría con su vida. Desesperado, sacó su espada dispuesto a suicidarse. Pero desde la oscuridad, una voz firme gritó: «No te hagas ningún mal. Todos estamos aquí». Era Pablo. El carcelero pidió luz y corrió hacia el interior. Lo que vio lo dejó sin palabras. A las puertas abiertas, las cadenas sueltas, y aún así, nadie había huido. Temblando, cayó a los pies de Pablo y Silas. En ese momento, el hombre que tenía autoridad sobre ellos
Se dio cuenta de que ellos poseían algo mucho más grande que poder. Tenían paz, tenían fe, tenían a Dios. Y entonces hizo la pregunta que cambiaría su vida para siempre. Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? No preguntó cómo reparar las puertas. No preguntó cómo explicar el terremoto. Preguntó cómo salvar su alma. Porque cuando alguien presencia el poder de Dios, entiende que está frente a algo eterno. Pablo, aún con la espalda herida y los pies marcados por el cepo, respondió con una frase que ha atravesado generaciones: Crí en el Señor Jesús y serás salvo, tú y tu casa. No habló de rituales complicados. No habló de méritos humanos. Habló de fe. Esa misma noche, en medio de la prisión, Pablo y Silas le anunciaron el mensaje de Jesús al carcelero y a toda su familia. La cárcel se convirtió en iglesia. Las cadenas sueltas fueron el símbolo de algo mucho más profundo, la libertad espiritual. El hombre que horas antes los había asegurado en el cepo, ahora limpiaba sus heridas. El que representaba el sistema que los golpeó ahora lloraba escuchando el evangelio. La gracia había entrado en su casa. Y esa misma madrugada, el carcelero y toda su familia creyeron y fueron bautizados. Donde hubo violencia ahora había gozo. Donde hubo temor ahora había esperanza. La transformación fue inmediata. A la mañana siguiente, los magistrados enviaron orden de liberarlos en silencio. Quizás pensaron que todo quedaría olvidado, pero Pablo no permitió que la injusticia pasara desapercibida. Recordó que eran ciudadanos romanos y que habían sido azotados sin juicio, y exigió que las autoridades reconocieran públicamente su error. No era orgullo, era dignidad, era firmeza en medio de la adversidad. Los magistrados, temerosos, fueron personalmente a disculparse y les pidieron que abandonaran la ciudad. Pablo y Silas salieron, pero no derrotados. Salieron dejando una iglesia establecida. Salieron dejando una familia transformada. Salieron dejando una ciudad impactada. Y todo comenzó en una prisión. ¿Sabías que algunas de las cartas más poderosas del Nuevo Testamento fueron escritas por un hombre que aprendió a adorar en la cárcel? La historia de Pablo y Silas en Filipos no es solo un relato de milagros. Es una lección profunda sobre cómo reaccionar cuando la vida no es justa. Ellos no eligieron el dolor, no provocaron la persecución, no buscaron la cárcel, pero sí eligieron cómo responder. Mientras otros habrían gritado de rabia, ellos cantaron. Mientras otros habrían huido cuando las puertas se abrieron, ellos se quedaron. Mientras otros habrían guardado rencor, ellos ofrecieron salvación. Y ahí está el corazón de esta historia. El verdadero milagro no fue solo el terremoto. El verdadero milagro fue que dos hombres heridos decidieron adorar. Porque cuando adoras en medio de la prueba, algo se mueve. A veces se mueve la tierra. A veces se mueven las circunstancias. Pero siempre se mueve el corazón. La cárcel que parecía un final se convirtió en el escenario del propósito de Dios. El carcelero que parecía enemigo terminó siendo hermano en la fe. La injusticia que parecía derrota terminó siendo plataforma de expansión. Y aquí está la enseñanza. La adoración en medio del dolor tiene poder. Tu actitud en la prueba puede abrir puertas que la fuerza jamás abrirá. Dios no siempre evita la prisión, pero siempre entra contigo en ella. Tal vez hoy no estás en una cárcel física, pero puede que estés enfrentando una prisión emocional, financiera o espiritual. La pregunta es, ¿qué estás haciendo a la medianoche de tu vida? ¿Te estás quejando o estás cantando? Si esta historia habló a tu corazón, no te quedes solo con la emoción. Decide creer, decide confiar, decide adorar incluso cuando no entiendes el proceso. Y ahora te hago una invitación. Así, este mensaje te inspiró, compártelo con alguien que esté pasando por su propia noche oscura. Suscríbete, activa las notificaciones y sigue acompañándome en estas historias que transforman vidas. Porque cada relato bíblico no es solo historia, es una guía para hoy. Y recuerda esto,
A veces, tu momento más oscuro puede ser el comienzo del milagro que cambiará muchas vidas. Nos vemos en la próxima historia.